La violencia de género me parece que es el punto más importante a entender bajo la dinámica del acoso sexual, porque lo que hace el feminismo con respecto a la violencia a principios del siglo es particularmente decir que la violencia no necesariamente es física, sino que hay otras formas de violencia, hay otras formas de dañar a las personas, y esa va a ser la gran iniciación del feminismo, develar estas otras maneras en las que se puede descalificar a las personas o en las que se puede devaluar su labor. El feminismo en nuestro país ha generado un instrumento jurídico importantísimo que es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el cual podemos encontrar tanto las formas como las modalidades de violencia cometidas en contra de las mujeres, que nos permiten precisamente dar un diagnóstico de cómo no necesariamente hay que golpear a una mujer para decir que ahí existe violencia, sino que hay otras maneras, y que estas otras maneras, con respecto a la forma en la que se ejerce violencia contra las mujeres, tiene que ver con los límites, tiene que ver con las barreras que se le impone en su vida y que están obviamente pues enmarcadas en este paradigma del patriarcado. Dentro de las formas de violencia cometida en contra de las mujeres podemos encontrar la violencia sexual, que tiene que ver evidentemente con una forma o un mecanismo de dañar a las mujeres físicamente y a partir de su connotación sexual genérica como mujeres. Y otra de las dimensiones que va a recuperar también el patriarcado como un mecanismo de opresión genérica tiene que ver con los lugares. El patriarcado hace una división tradicional con respecto a los espacios que le pertenecen a los hombres y a los espacios que le pertenecen a las mujeres. Fundamentalmente, el espacio doméstico va a quedar como el lugar de inscripción para las mujeres, mientras que el espacio público será el de los hombres. Es este contexto, es en este marco en el que podemos darnos cuenta cómo la violencia sexual que se comete en contra de las mujeres y el acoso sexual que se comete en el espacio público tiene que ver con esta exigencia también de volver a colocar a las mujeres en este espacio doméstico, de hacer un retorno al hogar. Es una exigencia del patriarcado frente a los avances que también las mujeres muestran, tanto en términos académicos como en términos laborales, para recordarles todo el tiempo que su espacio no es el público, sino que sigue siendo el espacio doméstico. Y esto evidentemente se convierte también en una forma de violencia muy concreta que recae sobre el cuerpo y sobre el actuar de las mujeres. En este sentido, el acoso sexual cometido en contra de las mujeres se presenta como un ejercicio de poder que llevan a cabo sobre el cuerpo y sobre la subjetividad de todas ellas. ¿Por qué llevan a cabo este tipo de actividades? Porque se sienten legitimados, porque tienen de alguna forma un respaldo y porque hasta hace muy poco tiempo sabían que no iban a tener ningún tipo de castigo. Este es el marco bajo el cual se gestan lo que después se conocerá en nuestro país como las acciones afirmativas. Hay acciones afirmativas en la Ciudad de México para tratar de disminuir el acoso sexual en contra de las mujeres. Una de ellas es la división entre mujeres y hombres que se da en los vagones del metro, y otra de esas acciones afirmativas tiene que ver con la implementación del programa de autobuses exclusivamente para mujeres, como sucede con el Atenea en esta ciudad. Con respecto a lo que acontece en el metro, es importante decir que todas las acciones afirmativas lo que plantean es buscar la igualdad, buscar una equidad en las condiciones sociales para todos los sujetos. Es decir, cuando se plantea que las mujeres ocupen los primeros vagones del metro, lo que se está buscando ahí es afirmar que es un espacio que también les corresponde a las mujeres. Es decir, que la gente se tendrá que acostumbrar a que ese espacio público también les pertenece a ellas. Esa es una de las características de las acciones afirmativas, que son unidireccionales y por consiguiente se presentan de alguna manera como castigos sociales.
¿Por qué se formulan de esta manera las acciones afirmativas? Porque fenómenos para la transformación social que pudieran llevar mucho tiempo, por ejemplo, acostumbrarnos a ver a las mujeres en el espacio público, particularmente en el transporte, esto podría llevarse 50, 60 años, y lo que plantean las acciones afirmativas es ensanchar, abrir los espacios para que las mujeres se incorporen lo más pronto posible. Y otra de las características de las acciones afirmativas es que se piensan como transitorias. Una vez que las personas se acostumbren a que ese es un espacio que también les pertenece a las mujeres, entonces estas acciones se desactivan, porque la costumbre ya quedó, digamos, de alguna forma sembrada como práctica cultural entre los habitantes. El hecho de que sean estas acciones afirmativas unidireccionales también causa mucha polémica, porque cuando llegamos a escuchar este tipo de discursos, sobre todo por parte de los hombres, de que cómo las mujeres sí tienen espacios que les pertenecen, cómo las mujeres sí tienen autobuses en los que pueden viajar y nosotros no, pues evidentemente lo que se está planteando acá es un castigo concreto, pero es un castigo ante un contexto que existía, es decir, la violencia sexual, el acoso sexual en contra de las mujeres estaba patente en esta ciudad, de alguna forma sigue estando patente, pero a través de estos mecanismos se ha logrado disminuir, se ha logrado tanto evidenciar también y se ha logrado llevar en términos jurídicos y legales los planteamientos concretos para tratar de erradicar este tipo de situaciones. Las acciones afirmativas en este sentido no es que surjan de la nada, no es que sea un castigo o que se quiera desplazar a los hombres de esos espacios, sino que el contexto en el que estábamos tan violento en contra de las mujeres nos lleva a tomar una decisión, esto, con la radicalidad que contemplan todas las acciones afirmativas, como para tratar de menguar o tratar de desactivar lo más pronto posible este tipo de violencia. Muchas personas pensarán que las acciones afirmativas pueden ser una especie de curita o de paliativo, porque de nada nos sirve pensar que la violencia cometida en contra de las mujeres se va a desactivar con la separación que se da entre los hombres y las mujeres en el transporte público. Evidentemente que no, y esto lo tienen muy presentes todos los diseños de políticas públicas encaminados a las acciones afirmativas, porque todas estas acciones también se piensan como programas que tendrían que ser integrales, es decir, esta separación que se da entre hombres y mujeres en el metro no va a funcionar si no se cambia también la estructura cultural, si no se cambian también las prácticas culturales que siguen atentando en contra de la vida y la libertad de las mujeres. Entonces, si bien por una parte se pueden pensar como paliativos, lo que nosotras sabemos es que estas acciones afirmativas siempre deben de ir acompañadas de otras acciones y de otros programas que desactiven en términos culturales la violencia de género en contra de las mujeres.